Buenas a todos, soy Gonzalo Verola, esto es Project Human y hoy tengo el gran placer y honor de tener a dos pedazos de invitados en el podcast, Estefanía Fernández Martínez y Eduardo Lazcano de Roja. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias a ti, Gonzalo. Bueno, todo rápido de cada uno. Estefanía Fernández Martínez, nacida en La Coruña, graduada en biotecnología y con un máster en marketing farmacéutico, desarrollada profesionalmente en startups y compañías como Kiesi y Ferrer, mentora de la red internacional Nova Talent y autora de dos libros, entre otros el que comentaremos hoy, que ahora lo muestro. Y Eduardo, nacido en Madrid, qué decir, independiente en marketing digital, comunicación y no sé si me estoy dejando alguna. Lo tengo apuntado aquí, desarrollo de equipos, me lo estoy dejando, perdón. Ahora mismo con actividad docente y investigación también. Y ejecutivo de multinacionales como Movistar, Pernod Ricard y Deolé. Bueno, Bueno, vamos a Gonzalo, decirte que Estefanía trabaja con startups y Kies y Ferrer son dos empresas gordísimas farmacéuticas, que es donde ha trabajado. la startup he visto un nombre y para no complicarme la vida me lo he Sí, dejado sí. fuera porque era complicadito. Pero bueno, si consideráis que me he dejado algo y queréis añadir algo, de verdad, adelante, sin problema. Está perfecto, está perfecto. Fenomenal, Sí, sí. fenomenal. Pues hoy, bueno, os muestro el libro. Antes de complicarnos la vida. Muchas preguntas en la cabeza, por lo menos de un joven de 20 años, después de haberme lo leído. Vamos a destriparlo como podamos y hablaremos de estabilidad, tolerancia, ciclos, bienestar y esencia. Quiero empezar preguntándoos, la estabilidad sé que es un componente fuerte del libro. ¿Qué es la estabilidad para vosotros? ¿Quieres empezar, Eduardo? No, no, dale, dale. Yo creo que la estabilidad es una voluntad, ¿vale? Al final es una voluntad de que el ser humano, hay una automentira, ¿no? Yo creo en la sociedad que es que realmente cuando seamos estables, ¿no? Vamos a ser felices y vamos a, ¿no? a tener una mejor vida y realmente las personas cuando estamos estables con algo durante mucho tiempo, realmente nos aburrimos y nos cansamos y nos autoboicoteamos. Entonces yo creo que al final sí, es más eso, una ilusión de estar bien, pero que realmente Sí, al final, estabilidad, va a haber muchas palabras polisémicas que seguro que van a sí, salir en la sí. conversación, como paz, como felicidad. En realidad, estabilidad siempre se refiere a lo de fuera. Parece que el trabajo tiene que ser estable, que la pareja tiene que ser estable, cuando la estabilidad a lo mejor deberíamos apelar a la estabilidad interior, a la que somos capaces de generar aunque estemos en una tempestad. Ese rollo nos viene, bueno, para empezar bien, Gonzalo, estamos aquí muy representados, tres generaciones que solemos caer en crisis. Yo tengo la crisis de los 50, Estefanía tiene la de los 30 y tú probablemente estés a punto de entrar en lo de los 20, ¿no? Que viene cuando has conseguido ya tu trabajo, no estás ya de becario nunca más, tienes una pareja o en mi caso se van los hijos de casa, tienes ya tu vida profesional. La tuya, después de tanto currar, te cogen en una universidad en Estados Unidos, puedes ir ahí a estudiar lo que te apetece y ya está todo bien. Y ahí es donde, como decía Estefanía, nos metemos en los líos. La estabilidad, en realidad, es un constructo. Es una buena frase, es un constructo. Sabiendo que es un constructo, sabiendo que es algo que efectivamente cada uno se lo va moldeando como quiere y se lo va construyendo como quiere, quiero preguntaros, la fe, voy a introducir la fe de cualquier trascendencia, ¿creéis que puede ser la herramienta más poderosa para conducir a un ser humano a llegar a una estabilidad más sólida y estable? O Yo sea, absolutamente sí. Perdona. sí, Dale, dale, Estefanía, dale, dale. iba a decir lo mismo. Yo creo que sí, o sea, yo creo que al final es, ¿no? El cuerpo, la mente y el alma, ¿no? Al final el cuerpo no deja de ser el vehículo, como yo lo veo, ¿eh? Y esto al final es como muy personal y podemos diferir. La mente al final es el motor,
¿no? Y el alma para mí es como la dirección, ¿no? El propósito, el para qué. Al final es como si lo trasladamos a un coche. Puedes tener la carrocería más bonita, el motor más potente, que si no sabes a dónde ir, estarás dando círculos y no te llevará a ningún sitio. Entonces, para mí la fe, entendida como cada uno la entienda, es ese para qué, el propósito y el por qué estás aquí y qué quieres de dejar de trascendente, ¿no? En este mundo cuando te vayas, si se acaba o si te vas a otros, depende ya la creencia de cada uno. Y la fe en cualquier cosa. Y mira que hemos hablado para este libro. Estefanía, ¿tú en qué tienes fe? A mí me gustaría pensar que tengo fe en la humanidad, las personas buenas, la felicidad absoluta de hacer las cosas bien, ¿no? A mí eso es un poco lo que me guía siempre, en la coherencia. Para mí, mi para qué es como siempre ser coherente con lo que creo. ¿Y tú, Gonzalo? Yo, buah, no venía preparado yo para la entrevista. Yo creo, choca mucho mi idea con la de Estefanía, pero si tengo que definirlo, creo en un Dios, yo especialmente en la religión católica, pero en un Dios que es superior a mí, que me pone los pies en la tierra y que me hace ser humilde cada día, el saber que soy soy polvo y en polvo me convertiré, que no soy nada más que uno más, pero uno único y uno especial. Con lo cual, eh, creo en ese Dios que me pone los pies en la tierra todos los días. Qué bueno. Fíjate que basado en tu pregunta, que ya se trasladaba un poco tus convicciones, que yo creo que la fe religiosa, sea en la religión que nace probablemente por una necesidad de las personas de buscar dirección, estabilidad y tal, y por eso la acogemos. Entonces, yo estoy con Estefanía, a mí me vale la fe en cualquier cosa. De hecho, he estado trabajando mucho con la compañía Jesús durante los primeros meses del año. Me ha permitido entender algo que me era muy ajeno, la verdad, y entenderlo en profundidad es maravilloso. El conocimiento cristalizado que tiene la religión desde hace 500 años. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que decían que un pecado es para algunas ramas, algunos ámbitos religiosos, seguro que es así, es como yo te doy una lista de cosas y si no lo respetas, es pecado. Y para los jesuitas es het, que es cuando tú disparas una flecha hacia un destino y se desvía todo lo que se desvía de tu vocación, que es otra palabra maravillosa descrita por ellos, todo lo que se desvía de tu vocación es pecado, ¿no? Entonces, esto me ha venido por cuando te escuchaba Estefanía, creo en las personas, creo en tal no sé qué, y todo lo que se desvíe es pecado. Sí, viva la religión, creas en ella o no, pero viva la fe. Estoy súper de acuerdo. Aparte, yo creo que el creer en algo y que sea algo en común de varias gente también te da sentimiento de pertenencia, ¿no? Que yo creo que también es algo que moviliza mucho. Al final tenemos ese vestigio de los antepasados. Cuando tú estabas en una tribu y te saltabas una norma, te dejaban atrás y te condenaban básicamente a la muerte. Muchas de nuestros movimientos, ¿no? En nuestro día a día, ahora obviamente que te deje de lado tu mejor amiga, pues no te vas a morir, pero seguimos como teniendo eso, ese vestigio de antes, y yo creo que la fe une mucho, sea en cualquier tipo de fe, en lo que se crea, creo que nos da un poco esa parte de social y de colectivo. Estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Vale, entonces, habiendo hablado de la fe, yo tengo la sensación de que mucha gente vivimos en una vida aplazada y en diferido un poco para controlar la incertidumbre, que es algo que nos pica mucho al ser humano, y vivir de la expectativa futura. Entonces, evitando afrontar la realidad. Mm, ¿Es que creéis que eso, que frente a la incertidumbre intentamos evitar la realidad de uno mismo? Me estoy riendo porque Estefanía y yo hemos discutido todo lo que te puedes imaginar. O sea, en 10 años, pues en los últimos dos ha sido como horrible.
Y tenemos una característica, Pero es que ella vive muy en el pasado y yo muy en el futuro. Y lo tenía en entonces notas. se, o sea, ves lo difícil que es y lo bonito que es el presente, ¿no? Cuando tienes esos momentos, ese mundo en el que estás ahora y en este momento es cuando, sí, sí, vivimos aplazado, en diferido, por atrás o por adelante. Y yo creo que es algo tan común que por eso lo del mindfulness, ¿no? Y el estar presente, la meditación, toda esta parte un poco de qué estoy pensando ahora mismo, qué necesito ahora mismo. Al final, los que viven en el pasado, todo el rato es pues depresión, esa parte de morriña, yo que soy gallega, ¿no? Y los que viven en el futuro es pues ansiedad todo el rato, ¿no? Y de intentar controlar algo que probablemente nunca va a pasar. O sea, hoy estaba mirando y tenemos unos 60.000, 70.000 pensamientos cada día. O sea, el ser humano, cada día. De esos, el 95% son los mismos que ayer. Y de los que tenemos, el 80% son malos, son negativos. Es como que todo el rato nos estamos preparando para el y si pasa esto, y si no sé qué, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo con tu pregunta, que vivimos todo el rato en diferido de mañana qué va a pasar, qué me dirá mi jefe, qué me voy a poner, tengo cualquier cosa y y qué me van a decir y cómo va a pasar y si pasa eso, entonces qué, y vas creando unos bucles internos. Yo la primera que es súper complicado salir. En- Me has activado, Gonzalo. Estoy muy sensible a la religión, ¿no? Y me ha obligado a analizar por qué hay esta eclosión del sentimiento religioso, ¿no? Y una de las cosas que te gustará oír es por la decepción con el yo. Venimos de una época donde yo me defino, yo soy lo que quiero, yo elijo las etiquetas, yo, y nos hemos decepcionado tanto con el ser humano que entendemos que tiene que haber algo superior porque si no esto no tiene sentido, ¿no? Es una de las derivadas, ¿no? Y hay una cosa de la Compañía de Jesús, de la cual soy fan absoluto, y es el concepto de contemplación. O sea, yo lo descubrí en el santuario de Manresa. Te pasaré una foto. Tienen un oratorio que es una sala, parece una sala de yoga, las colchonetas en el suelo y tal, para meditar. Y es como un cristal gigantesco, un ventanal gigantesco y enmarcado en él, como si fuese un cuadro, está Montserrat, toda la sierra. Yo llegué allí, me senté y de repente, al cabo de una hora, dije, ¿qué ha pasado? Estaba en contemplación, que es puro presente. No estaba pensando en lo que había hecho, no estaba pensando en dónde iba y descubrí la contemplación en ese momento y ahora me acompaña mucho cuando escuchas a alguien, es decir, contemplación. Y perdona, y hay una cosa que relacionada con el libro, los gladiadores se tatuaban sec metus expe, que es sin miedo, esperanza. Y era una forma de decir que la vida, la batalla de la vida, hay que afrontarla sin expectativas, ni buenas ni malas, sin miedo, sin esperanza. Y es presente puro. Hay que pensar menos y hacer más, creo yo casi. Pensar Sí, menos sí, y hacer más. A mí me ayuda mucho el deporte para todo esto que comentáis de la acción y el estar presente, porque antes de los partidos requiere tanta concentración que como no te sientes tú antes de salir a jugar y empieces a respirar y a de verdad decir, estoy presente, estoy aquí, necesito toda mi cabeza en el juego. Estoy totalmente de ¿Qué, acuerdo. qué deporte? ¿Qué deporte Fútbol, fútbol. haces? Yo hago deporte, Fútbol. compito para la universidad. Qué bueno. Es fundamental en lo que dices, es presencia, ¿no? La práctica deliberada, lo llaman en deporte. Y es Eso es. que estás en el deporte, tienes que estar en esta jugada en este momento y lo bonito es la metacognición, ¿no? El poderte ver también desde fuera, poderte ver en el conjunto. Es maravilloso. De acuerdo. ¿De qué juegas, perdona? Extremo derecho. Yo a correr, Extrema. a correr por la banda Ah, y a un correr y a habilidoso. pasar. No te preocupes que los laterales derechos estamos ahí para hacerte el trabajo sucio. Toda la vida, toda la vida. Yo vivo el deporte. Qué bueno. Pues
Pues fenomenal. Me ha gustado mucho lo que habéis dicho porque además estoy un poco bueno, un poco no, estoy de acuerdo al 100% porque al final hay que estar en el presente. Esto ya lo vamos a seguir comentando. Vamos a entrar en la tolerancia, concepto que me flipó durante el libro, me pareció súper interesante. Quiero que lo defináis primero, como lo veis vosotros, y de ahí os haré un par de... Vale, la tolerancia. Si lo llevo un poco yo que soy científica, ¿no? Pues en cualquier fármaco, al final a ti te van dando una dosis y tienes una respuesta. ¿Qué pasa? Que normalmente para la misma respuesta tu cuerpo se va adaptando. Y entonces muchas veces se tienen que ir subiendo la dosis. Esto pasa en drogodependencia, ¿no? Al final el adicto empieza a consumir muy poquito y de repente tiene una reacción que él considera que, wow. Pero luego para seguir teniendo ese wow, tiene que dar más y más y más, ¿no? Entonces realmente es la adaptación de tu propio sistema a un estímulo que cada vez va increciendo. Sí, entonces en el libro lo aplicamos a todo, ¿no? En la vida, todo viene de que uno de los argumentos de por qué boicoteamos la estabilidad cuando la alcanzamos es que necesitamos dopamina. Dopamina no es la hormona del placer, como dicen, la dopamina es la de las ganas, lo que te hace tener ganas. No quiere decir que luego lo que consigas te dé placer, te da igual, tú lo has conseguido y necesitas más. Se llama circuito de recompensa. La actividad compulsiva viene dominada por esta dopamina, ¿no? Entonces, para todo en la vida, decía Estefanía, increscendo, ¿no? Le decimos que el amor es un proceso increscendo, ¿no? El enamoramiento, el amor es otra cosa que cuando tienes hijos lo descubres lo que es un amor más sereno. Enamoramiento, te acostumbras, quieres más, oye, pues me ha hecho esto, pues quiero más, quiero que me cuide más, quiero que no sé qué, quiero que tal. Entonces, el punto está en cómo lo manejas, que no puedes evitarlo, o sea, esto es humano, es que viva la vida, da igual, es así. Y entonces, hay una cosa que hablamos ahí, es que investigamos muchísimo, y además, claro, con una biotecnóloga un infierno, ¿sabes? Porque todo tiene que estar bien documentado, bien referenciado, ha sido tremendo. Las células de la retina, o sea, yo creo que va. Hablaba de la inhibición lateral, ¿no? Que para el gusto, para el tacto y para el olfato, el cerebro inhibe a las células, los bastones o los conos, no tengo ni idea, los receptores de la retina, cualquier órgano receptor inhibe la célula de al lado para que haya contraste con la de 2 más allá o la de 3 más allá, porque así se genera más textura, o sea, entiendes mejor las texturas. Que tú tienes cara de ser un buen tipo, que es que no hay quien te aguante, pero estoy seguro de que cada vez que la cagas, se nota un montón. Y es que no lo esperaba, ¿no? Porque es lo que hace contraste. Y tu hermano, que será un cretino, cada vez que se porte bien, es lo que hace contraste y es lo que le hace destacar. La tolerancia es cuando pierdes la percepción de contraste. Es cuando te acostumbras y entonces ya no ves que ha pasado a otro estatus. Lo ves todo un Sí. poco igual, supongo. O sea, está claro. ¿Se puede controlar la tolerancia? Y si se puede, ¿cómo creéis que se puede controlar? Yo creo que se puede gestionar, ¿no? Más que controlar, quizá. Me gusta más la palabra más de la gestión, ¿no? De la tolerancia. Yo creo que hay un concepto, ¿no? Que es como la adaptación pues, hedónica, ¿no? Que al final es como un poco, tú te vas acostumbrando a un nivel de bienestar. Todos nosotros hemos tenido la suerte de crecer con agua corriente, ¿no? Por ejemplo, en nuestras casas. El día que nos ponen la circular en el edificio, que nos cortan 2 horas el agua, es un drama. Y de repente ya no podemos ni cocinar, ya no nos podemos duchar y ya lo vemos fatal, ¿no? Y hay mucha gente que vive sin agua corriente o que no tiene esa facilidad. Entonces, yo creo que se puede gestionar viviendo cosas diferentes, que al final no deja de ser un mecanismo de contraste, hablando con otras realidades, ¿no? Con otras personas. Yo creo que eso también te da un poco esa diferencia de, joder, qué privilegio voy teniendo y a valorar más, ¿no? Lo que tienes. Entonces yo creo que se puede gestionar a través de ver otras realidades. O sea, cuantas más cosas vivas, de hecho hay un concepto en el libro que es la biblioteca, ¿no? Que es como pues esa biblioteca de vivencias, ¿no? Que cada uno tenemos con nosotros. Y yo creo que eso te ensancha mucho la percepción de lo que vives, de cómo lo vives. Y a mí, por ejemplo, me ayuda mucho el hablar con gente
para intentar tener menos tolerancia, ¿no? a mi grado de bienestar y ser agradecida, ¿no? Que al final es la máxima frecuencia del ser humano y es el agradecimiento. Sí, está muy bien, ¿eh? Es que es el contraste en realidad, y muchas veces lo decimos. Que yo no soy como, estoy poniendo contraste cuando percibo que tú ya no lo tienes. Imagínate, tú que lo que decía, estás con tu madre, todo lo haces bien, todo tal, no sé qué, ha perdido la sensación del esfuerzo que te cuesta hacer las cosas bien y tal. Entonces a veces digo, oye, es que no soy, me he inventado a tu hermano, por cierto, perdón si lo tienes de verdad, Sí, 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 sí. y perdón Es si es buen un tío, es buen desastre. tío. En su defensa es buen tío, es tolerable. Pero tú metes contraste y dices, yo no soy como fulano, porque son formas de meter contraste y eso me encanta de Estefanía. No lo habíamos hablado, lo de la gestión, o sea, mejor gestión que control. Que no lo Me ha puedes gustado, me controlar, ha pero gustado nada mucho en la la vida. pronunciación, sí. Sí, 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 sí. Mejor gestionar. A ver, y al final, yo creo que, a ver cómo lo explico. Nos gusta controlar todo mucho y por eso no nos gusta la incertidumbre. Por eso, justo, pues, es que no lo voy a saber explicar porque no tengo toda la información, yo creo, como para explicarlo. Pero... Y saltando al tema del control, mira, yo he sido ejecutivo 20 y pico años con tu sueldo cada mes, los de gastos, la secretaria que te ayuda con los viajes, el no sé qué, o sea, todo súper organizado y hace 10 me lo monté por mi cuenta. De todo eso, te aseguro que la gente te recibe, das tu tarjeta, sobre todo si trabajas en marketing, que eres comprador, pues claro, te hacen la pelota, todo lo que quieras. Lo más difícil de ese tránsito es que de repente tienes que empezar a convivir con la sensación de incertidumbre. No digo la incertidumbre, porque en cualquier trabajo la tienes, es la sensación clara, explícita de incertidumbre. Búscate la vida y si dentro de 2 meses no te la estás buscando, no te va a venir y, y es un regalo. O sea, entrenarte a convivir con la incertidumbre es un regalo y arrojarte a decir, oye, no lo sé, es un regalo. Estoy de acuerdo. En el libro, de hecho lo mencionáis, no sé si es al principio, entre medias o al final, el estado de fluir, simplemente de fluidez, de fluir con la vida y de decir, no lo sé, o sí, o a lo mejor sí que lo sé, pero quiero saber lo que piensas tú para o añadir a mi saber o entender el tuyo y ahí saber lo que hay. Po- y por momentos, ¿eh? Que hay otros momentos para. Yo no creo en el controlar, yo no creo en el fluir, yo creo en que cada cosa tiene su momento. Por ejemplo, mira, en mi casa somos muy austeros, por lo que sea, muy austeros. Entonces, el tema de, joder, pero claro, es que ahorras, estás, porque tenemos un hijo único y nos tendrá que cuidar a 2 viejecitos en el futuro, te vuelves como en realidad no es control, en realidad no lo hacemos para tener más en el futuro, lo hacemos porque disfrutamos hoy siendo austeros. Entonces, quiero decir, hay que balancear a veces y convertir una cosa y de no, es por la incertidumbre, es tal. No, es porque yo disfruto yendo a un sitio a ver algo que me gusta y no comprándolo al final. En ese momento empiezas a ver que, oye, estoy en el presente y no es por controlar tener dinero en el futuro, es porque ahora me siento bien haciendo esto, ¿no? Es un poco una de las trampas que te haces, ¿no? De los engaños que te haces para Mm, poder llevar la incertidumbre. Ay, y perdón, tengo un amigo que Carlos, tú lo conoces, Estefanía, Sí. que también se lo montó por su cuenta y se metió en una empresa, ¿no? Entonces metió su dinero, no los imagínate, 50.000 euros en un negocio. Claro, de ser ejecutivo toda la vida a de repente empresario, que es peor para mí, es mucho más duro que autónomo y tal. Y entonces su gestión de la incertidumbre consistía en que le encanta, colecciona coches antiguos y tiene un Porsche y un Mercedes clásicos súper bonitos, tal, no sé qué. Y entonces dice, cuando me entra la incertidumbre, decir, joder, la he cagado, he metido este dinero aquí, lo voy a perder, se va al garaje, abre la puerta, dice 25.000 y 25.000, estoy tranquilo, y cierra la puerta. Está qué bien buscarte bonito. tus mecanismos. Ostras, qué bueno. Brutal.
Qué Me bueno, qué bueno. encanta, es Qué brutal. referencias, Es sí, un sí. Qué bueno, Sí, es que qué al final yo bueno. creo que es un mecanismo el tener confianza en que, o sea, la incertidumbre no la puedes cambiar, o sea, porque nadie sabe lo que va a pasar. Entonces yo creo que un mecanismo es el tener confianza en que pase lo que pase, vas a poder resolverlo. Entonces, pues para esta persona el tener esos coches y podérselo vender, pues le da esa confianza y esa tranquilidad, ¿no? De que si algo pasa, yo voy a hacer algo, ¿no? Y yo creo Hay, que al final hay, muchas veces es saber que puedes saber reaccionar a algo malo que te pase, porque lo probable es que te vaya a pasar algo, aunque no sepas qué. Y la mención de Carlos y de su garaje. Nuevas sugerencias, nuevas sugerencias. Oye, está bien, está bien. Todos aprendemos algo del podcast. Vale, pues ahora me gustaría sacar a la luz una frase que seguro que hemos escuchado todos a lo largo de nuestra vida, de que todo en exceso es malo. Habláis de los excesos en el libro. ¿Necesitamos vivir en huida constante de excesos? Yo creo que no. O sea, yo creo que el exceso es bueno porque te hace saber dónde está el límite. O sea, creo que eso es lo importante en la vida, ¿no? Cuando tú dices como, aquí me estoy excediendo, si no te llegas a exceder, no sabes esa sensación de por aquí. Incluso a mí tampoco soy tan mayor, pero es verdad que creo que el exceso al final no deja de ser un umbral. Lo que quizá para ti ahora es exceso, quizá antes no. O sea, como que también es algo movible, o no sé, ¿qué opináis vosotros? Pero como que no hay una línea fija de a partir de aquí sí, a partir de aquí no. Entonces yo creo que antes, el ir testeándote también te ayuda un poco a definirte y marcar los límites cuando tengas que marcarlos. No sé, Eduardo. antes mencionabas la biblioteca y el otro día me sacaste un concepto que me mola mucho más, que es la vicioteca. Los Ah, vicios que tienes, o sea, la vida te llena te da background, ¿no? Igual que la biblioteca te da conocimiento, la biblioteca te da empatía, te da vida, y la vicioteca, por llevarlo, la bautizamos aquí, ya en la nueva maquetación, habrá que meter esto también, ahora también lo apuntamos. metemos los excesos dentro de esto. Esta es mi teoría, Gonzalo, que por cierto, Estefania, yo tengo un acuerdo con Gonzalo. O sea, esto no es gratis, a cambio estudia ciencias del comportamiento o behavioral economics y necesito que ponga todas las pedradas que está aprendiendo y las comparta. Esto creo que es justo. Trato hecho, trato hecho. Entonces, en mi opinión, es una observación, ¿eh? Y mi idea es que entre los 18, vamos a contar mayoría de edad, entre los 18 y los 25 o 28, entre los 18 y los 25, hay que vivir a saco. Entre los 25 y los 35, o 28 y 40, más o menos, hay que ordenar. Tu mente debe estar ordenando permanentemente. Y a partir de los 40, entonces, podrás abandonarte al instinto, ¿no? Como cuando decía Punset, abandónate al instinto. En realidad era un error, porque eso se lo dices a una persona joven y te estás equivocando. El instinto viene después de haber vivido a saco, Gonzalo. Excesos. Si te enamoras, enamórate a muerte. Si juegas un partido, juégalo a muerte. Y aunque estés lesionado yendo y jodiéndote el menisco y tal, si en el trabajo, a muerte. Si te preocupa algo, exceso, porque ese exceso te hace encontrar los límites, ¿no? Ensanchar tu mundo. Y luego, eso de los 25 o 28, empiezas a vivir las cosas recordando el exceso y la vas ordenando y vas tagueándole y a partir de eso, a partir de los 40 o así, tendrás un instinto bien ordenado, que es la clave. Entonces, lo de huir de los excesos, Estefanía, Sí. negativo. Zambúllete en los excesos en algunos momentos y luego vívelos. Y hasta cuando tienes 50 años, pues también de vez en cuando excesos de vida, excesos de tener pasión, si no, menuda mierda de vida, ¿no? De hecho, en el libro mencionamos mucho, ¿no? Que ninguna fase o ningún estado es malo o bueno, ¿no? Entonces, cuando estás también en un momento de exceso, o de exceso de paz, o de exceso de pasión, también es un momento para conocerte, ¿no? Y saber en plan, vale, ¿qué me ha llevado aquí? ¿Qué no quiero repetir? ¿Qué sí, ¿no? Así que yo creo que también es una oportunidad que te da información. O sea, cuanta más información tengas, pues más vivirás en coherencia con lo que quieres. Sí, todo te forma, todo.
Cuando hay que estar bien, pues hay que estar bien, cuando hay que estar mal, hay que estar mal. Todo te forma, yo creo. Y lo que decís, pues, la biblioteca y los excesos, yo creo que dependen un poco de las referencias que tenga cada uno, con lo cual depende de lo que hayas vivido, de lo que hayas experimentado y de lo que hayas determinado como bueno, como malo, como límite o como mínimo. Totalmente. Claro, es que exceso te lleva, Estefanía ha tocado lo de las drogas y tal. Exceso es una percepción interior, es como la Claro, sensación de claro. incertidumbre. Cuando digo exceso, siempre va con exceso de pasión, siempre lo hemos Sí, sí, ligado al exceso de pasión, decir, vivirlo bien. En en el campo de fútbol me refiero, los sin sangre era lo que más me podía matar. O sea, joder, estás en un campo. Yo me hice la triada y además mal operada porque tuve una serie de historias y cuando me recuperé la triada me puse a jugar al fútbol de amigos, ¿no? Bueno, venían futbolistas o recientes sí, exfutbolistas profesionales y tal, o sea, que no había nivel, pero había una cierta exigencia. A mí me ha dejado cojo para toda la vida, pero es que yo no, bueno, era cojo, pero no he sido consciente nunca de lo mal que tenía la rodilla, porque yo cuando saltaba al campo con 40, con 50 años, y me decían, Alberto Puig es el manager de Dani Pedrosa, es muy amigo, y él le operaron la pierna, o sea, tiene solo el hueso, no tiene gemelos, le tuvieron que vaciar toda la musculatura por un accidente que tuvo en Le Mans. Y un día con él dice, tú sabes, yo me levanto todas las mañanas y me voy a hacer 80 kilómetros en bici antes de ir al despacho. Le digo, Alberto, fantástico, pero te recuerdo que solo tienes una pierna. Dice el tío, ah, hostia, es verdad, pues no me he dado cuenta, no sé, yo le doy y aquello tira. El yo le doy y aquello tira, eso, ¿hay alguien más apasionado que esa persona? Y para mí tienes que aplicarlo hasta un momento en el que regularlo, pero viva la pasión. estoy de acuerdo porque al final yo juego al fútbol así, yo ni técnico ni leches, es todo corazón y muchas ganas de currar. Estoy muy de Qué acuerdo con grande. eso que has dicho. El autoengaño, ¿en qué medida creéis que puede ser una herramienta necesaria para la supervivencia emocional? Bueno, este es top conversaciones entre Estefanía y yo. Y no sé, perdona, igual te destripo lo que tienes en mente. Hemos hablado mucho y en hablarnos de nosotros mismos, de nuestra relación y de nuestras relaciones con los demás, de repente empezamos a aprender a quitar capas de autoengaño. Y cuando te quitas capas de autoengaño, ¿sabes qué descubres? Que no puedes quitarlas todas, que necesitas un determinado nivel de autoengaño, porque nadie puede vivir consigo mismo. O sea, somos insoportables, tenemos debilidades, tenemos tal. Entonces, es muy difícil, pero lo que sí es cierto es que una cosa que parece negativa es hiper necesaria. Totalmente necesaria. De hecho, no sé si hacéis terapia o no, ¿no? Pero una de las cosas muchas veces que los terapeutas ven son esos autoengaños que el propio paciente se hace y muchas veces no puede transmitirlos en ese momento. Si están ahí es porque el cerebro los ha puesto ahí para proteger a esa persona, ¿no? Entonces tienen que ir pasando sesiones y sesiones para, como decía Eduardo, ¿no? Ir quitando esas capas de autoengaño y que el paciente pueda aceptar que esa realidad que él está percibiendo de esa manera no es fruto de la verdad, sino de su protección. Entonces yo creo que es una herramienta súper necesaria, pero creo que sí que hay que ir revisándola, ¿no? De vez en cuando tienes, ¿no? Igual que vas a hacer tu chequeo médico cada X tiempo, ¿no? Pues ir haciendo un poco tu chequeo mental. ¿Qué capas de autoengaño son prescindibles, ¿no? Ir quitándotelas, porque si no es verdad que también, si tienes mucho autoengaño, también hay una percepción alterada de lo que estás viviendo. Y creo que eso también te imposibilita muchas veces tomar decisiones buenas. Como dice Eduardo, al final yo vivo una situación, Eduardo vive otra y la misma situación la vamos a ver diferente. Pero cuanta más similaritud haya entre cómo la ve él y cómo la veo yo, más fiel a la verdad será y más conectados vamos a estar. Es imposible verla al 100% como la ve él porque tiene sus autoengaños y viceversa. Pero es una herramienta súper bonita y es verdad que cuando empezamos el libro, sobre todo era como no hay que autoengañarse, ¿no? Y ese era un poco nuestro mantra y luego hemos acabado con la idea de que el autoengaño es profundamente necesario
y simplemente hay que saber cuándo ir quitando capas. Yo Y te algo digo, bueno es perdona. saber que te estás autoengañando, o sea, también, porque muchas veces no puedes quitar la capa, pero al menos que seas consciente de que ahí hay parte de autoengaño también te hace ser más humilde, que antes lo mencionabas y que es algo súper importante. Yo ahí estoy en total desacuerdo contigo, Estefanía. Yo creo que hay autoengaños que no debes ni saber que los tienes, pero también tengo una premisa y es que desconfío de la gente que no se cansa de sí misma de vez en cuando. Esta teoría Yo me la habían dicho, sí. bueno, y tú lo has vivido 1000 veces. 6 meses no me soporto, no me gusto cuando hablo, no me gusta mi tono de voz, creo que digo tonterías, creo que... Entonces, ese colapso, creo que quien no lo tiene es como esos comerciales que siempre están entusiasmados. Se cambian de trabajo, no, ahora estoy en el trabajo de mi vida, tengo un productazo y tal, pero el de antes de ayer también lo era, ¿no? No, 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 hay que quebrarse de vez en cuando y decir, menudo pelele eres, tío, menudo desastre. Y yo ahora cuando lo vivo ya, lo vivo bien porque sé que estoy en esta fase y me estoy acostumbrando a pasarlas. Escuece, pero está muy bien, está muy bien. Estoy de acuerdo. Yo creo que a lo mejor lo más difícil para una persona a lo mejor puede ser distinguir lo que es la confianza en uno mismo y la aceptación de uno mismo, que son dos cosas yo creo que muy diferentes. La confianza en uno mismo es saber que pues uno tiene virtudes igual que tiene defectos, saber utilizar esas virtudes a tu favor, y la aceptación es precisamente lo que comentáis un poco los dos, lo que ha dicho Eduardo al final, eso, el saber que a veces también eres un pelele y a veces haces las cosas mal y no, y no todas las veces, por no decir nunca, tienes la verdad. La verdad es muy... La verdad, yo creo que no es absoluta. Bueno, por lo menos para mí, la Es única verdad interpretable absoluta, totalmente. la verdad absoluta, mm, Dios, Jesucristo, y y En la el religión libro, católica. en el libro ponemos Unamuno. Yo no puedo ser objetivo puesto que soy un sujeto y no un objeto. O sea, la verdad no existe. O sea, todo es una subjetividad. Pero sí, sí, o sea, es imposible tener la verdad. Ahí es donde quería llegar. Pues eso, preciso. Saber distinguir entre aceptación y confianza. Sí. Y una cosa que dices me viene, según te escuchaba, es que hablando contigo se me abren melones que luego dejo ahí para después ya ver lo que hay dentro. Joder, cuando digo hartarte de ti mismo, fíjate, yo por lo menos nunca he tenido la sensación de falta de confianza en mí, en esos procesos. Es decir, creo que es distinto el decir soy una mierda, aunque ni siquiera sea objetivo, porque oye, lo mismo que hace unos días me parecía que era un discurso súper interesante, ahora me parece una mierda. Nunca me ha faltado la confianza de decir, sí, pero oye, lo estoy pasando porque Entonces, creo que lo peor que podemos hacer es vincular la confianza a la percepción de los demás, ¿vale? O lo que proyectamos a los demás. La autoconfianza es decir, oye, soy una mierda, pero soy esta mierda y voy tirando con ella. Fenomenal, pero es distinto. Y luego hay otra cosa que últimamente la tengo ahí abierta, metiendo cosas para ordenarlo en el proceso, es la autosuficiencia. La autosuficiencia es cuando realmente me da igual, o sea, me da igual que me digas que ha estado bien, lo agradezco muchísimo. Esto a mí me ocurre con el libro, Estefanía, esto no lo he comentado contigo, me ocurre mucho con el libro. Está viniendo gente que consideramos intelectualmente muy... Y, joder, ¿cómo me está ayudando este libro? A mí es que cualquier cosa que he terminado me parece una mierda en el momento en que la he entregado, ¿no? Y con el libro me ocurre igual. Entonces, cuando me dicen esto, quiero decir, no me modifica mi autosuficiencia de saber, oye, es una cosa, para mí el libro es una cosa que está muy bien, tiene unas perlitas, tiene unas pedradas, hay cosas que cambiaría totalmente y hay cosas, pero está bien, está en su sitio, no necesito la opinión de nadie. Trabajar un poco la autosuficiencia, como decía Estefanía, sin que te aleje de la realidad. Creo que ahora mismo estamos en el lado contrario, necesitamos validación externa de todo. Y creo que hay que cultivar un poco
la autosubida. Y es una mierda, pero es mi mierda. Yo estoy encantado con ella y le tengo un cariño que me muero y recuerdo todo el proceso que hemos pasado juntos haciéndolo y me encanta que la gente... Pero soy yo. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Vamos a hablar de la paz, que sé que es un componente también. Las personas que necesitan menos para vivir tienen más paz y, si es así, ¿cómo se puede necesitar menos? Yo creo que aquí habría que diferenciar entre necesitar y desear. Eso es como lo primero, ¿no? También porque muchas veces no necesitas, bueno, siempre, nunca necesitas todo lo que deseas. Entonces, que muchas veces toda esta parte de que crees que necesitas muchas cosas te añade un nivel de caos interno innecesario. Entonces, yo creo que no necesariamente las personas que tienen menos tienen más paz, pero sí que es verdad que si tú, la vida es muy incierta y ya lo hemos dicho, ¿no? Entonces, si tú realmente organizas tu vida para un nivel de vida y para tener y necesitar ciertas cosas, no tienes casi umbral. Si la vida luego es incierta y de repente pues no tienes ese trabajo o te pasa cualquier cosa. Entonces, el hecho de necesitar menos y poderte permitirte más creo que te da tranquilidad, o al menos te da como, sí que te da paz, pero no por el hecho de tener menos, sino por el hecho de saber que tienes ese buffer, ¿no? De poder vivir con menos. Entonces yo creo que sí, que tendencialmente sí, aunque no es simplemente por el hecho de tener menos. No sé Y cómo dices, has metido una palabra, tranquilidad. Discutimos. los términos, Hablamos sí. mucho de tener claro qué era paz y qué era tranquilidad, ¿no? Porque la paz nos parecía una palabra demasiado grande cuando en realidad lo que estamos hablando de tranquilidad. Y efectivamente, la paz no te la da tener menos o estar contento con tener menos o no, o tal. Te da, puedes vivir tranquilo con menos. Y yo ahora estoy, y no lo voy a incorporar a mi vida por mi incapacidad, porque no tengo la capacidad de tener fe, por lo tanto, de salirme de mi yo, por lo tanto, de ser más humilde, de entender que hay alguien superior, no, me cuesta mucho entrar. Sin embargo, he aprendido muchísimo con la Compañía de Jesús un concepto que es el de ya no necesitar menos, sino entregar. Y cómo entregar contribuye a tu felicidad ha sido mi descubrimiento de este principio de año. El comprender que dando te hace feliz, ¿sabes? Y entregándote a los demás, de repente te olvidas de ti y por lo tanto eres más feliz. Y me he dado cuenta de mi incapacidad para hacer eso y la voy a entrenar. No, no creo que consiga mucho porque soy bastante incompetente en esto, pero me parece maravilloso. No necesitar más, no necesitar menos, perdón. Es entregarte, dar. Aunque tengas poco, dar. Me Eh, parece bestial. no mostrar necesidad. Al final es eso, no mostrar necesidad Sí, y darte, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Perdonadme un segundo, por favor, que voy a coger el cargador, que como se apaga el ordenador me sí, molesta. sí, dale, dale. Ya. Esto. Vale, ya está. Salvados por la campana. Fenomenal. No te preocupes. La vida Vale, son pues cosas así. ya, eso creo que sí. Em, Quiero que me habléis un poco ahora antes de entrar, vamos a entrar en todo esto de los ciclos. Me pareció súper interesante cuando lo leía, porque no tenía un esquema así de lo que es un ciclo de vida. No tenía ninguna definición concreta, de hecho. O sea que si lo queréis explicar a vuestra manera para introducir los conceptos que queráis y de ahí ya empiezo a preguntar, porque sé que no es algo fácil de entender si no se ha leído el libro directamente. Vale. Pues en el libro, ¿no? Explicamos los ciclos es cómo te relacionas con todo aquello que te importa. Puede ser una persona, una cosa, ¿no? Una ficción, un trabajo, lo que sea. Y un poco lo que en el libro se expresa, ¿no? Al final es que es un modelo donde tú vas pasando por diferentes fases, ¿no? Dentro de este ciclo. Con cada cosa que te importa tienes un ciclo determinado, ¿no? Y lo que conforma un poco tu estado de bienestar sería un poco la agregación de estos ciclos. Hay el estado de, pues, de fusión,
por ejemplo, que es el estado cuando tú concentras toda tu atención en algo y directamente como que lo ves mejor incluso de lo que es, ¿no? Y tienes un poco este sesgo. Si te concentras mucho, mucho, pues llegar al equilibrio, ¿no? Y es ser perfecto, pero como hemos dicho, la estabilidad es inestable, entonces te puedes acabar quemando, ¿no? Entonces llegas pues a este exceso de pasión y entonces de repente te tienes que inhibir, ¿no? Y llegas a esta inhibición pues con la persona, con la cosa, ¿no? Con lo que sea del ciclo de lo que se trate y entonces pues pones límites, de alguna manera pues necesitas como replantearte la situación, dónde estás, qué es lo que quieres y demás en esa inhibición, en esa fase. Y de ahí normalmente puedes llegar a tener ese deseo de paz, ¿no? Una vez que pasas ese sufrimiento, deseo de paz y llegas a la estabilización, que es un poco cuando ordenas todo lo que te ha pasado, sacas aprendizajes, las cosas buenas, las cosas malas, ¿no? En el libro, por ejemplo, hacemos un poco a nivel visual la parte de como si fuera una estantería donde tú tienes todo lo que has vivido, ¿no? Con esa experiencia, con esa persona o lo que sea, y tú decides que se queda, que se va, ¿no? Y un poco pones la estantería en bonito. Y de ahí, ¿no? En esa fase de estabilización llega un punto donde una vez que ya estás estable durante mucho tiempo, llega este exceso de paz y necesitas como la fase de evasión, ¿no? Que es la fase un poco de descubrir nuevas cosas, ¿no? Lo que antes era esa persona o esa cosa que concentraba tu atención, pues al cabo de este ciclo, pues de repente estás abierto a otras personas, otras cosas, otro trabajo, ¿no? Entonces esta sería la fase de evasión que un poco va en esa búsqueda, ¿no? de ese deseo de pasión de nuevo. Vuelves a empezar, ¿no? Y sí que algo como muy bonito es que cuando lo empezábamos a compartir también con gente de fuera, nos llevaban feedback y hubo una reflexión, ¿no? Que era como, ostras, pero la vida no siempre va como en esa dirección. Pues tienes esa nostalgia de una situación pasada o antes que hablábamos un poco, ¿no? De los excesos, pues eres adicto, ¿no? Pues a lo que has vivido, a una persona o incluso a un trabajo muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces sales de un trabajo, te cambias y sigues pensando, ¿no? En esos compañeros, en ese trabajo, ¿no? Y quedas con tus ex compañeros y es como, ¿y qué ha pasado? ¿Y aquí quién ha dicho? ¿Y qué proyecto? ¿Y cómo va? ¿No? Y te quedas ahí como en esa adicción a tu trabajo anterior. Bueno, y también en el cambio hay mucho vértigo. Todo seguro, ¿no? De cualquiera de nosotros cuando hemos querido cambiar algo y irnos a una fase más pues, de explorar, de repente nos ha dado vértigo y hemos dicho, estoy cansado", ¿no? Y también esa parte, ¿no? Un poco de autorregulación. Entonces, esta sería un poco la metodología, ¿no? Si se le puede llamar así, al final es un mapa para orientarte. La clave es que dentro de ese mapa, porque no creo que en ningún momento en todo el libro se diga esto es así, esto sucede así, esto tiene que ser así, es todo descriptivo. ¿Te reconoces aquí? Sería casi... alguien nos decía un día que era muy bonito, ponemos palabras a lo que la gente siente. La clave de todo esto es la capacidad de estar bien en cada momento, de entender que en los momentos de frustración, en los momentos de queme, cuando te quemas de un trabajo, tienes que entender que es así, que es que necesitas quemarte en este momento para reconfigurar tu esfuerzo porque consideras que te están dando demasiado poco y así. Cada momento lo hemos vivido mucho porque analizábamos muchos casos, como dice Estefanía, y en cada momento estoy donde tengo que estar. No lo estoy pasando bien, pero estoy donde tengo que estar. Es que ahora toca no pasarlo bien, ¿sabes? Pero estoy donde tengo que estar. Y Es, todas es las muy, crisis amplían vida. O sea, cada crisis que hemos pasado y que pasa la gente al final amplía vida y te da nuevas perspectivas, ¿no? Al final es como en el gimnasio cuando necesitas como para muscular, necesitas romper fibras, pues también todas esas vueltas, ¿no? De ciclo que nunca es la misma, o sea, tú tienes siempre esas cuatro fases según el modelo, el mapa y demás, pero cada fase de evasión es diferente, cada fase de fusión es diferente, ¿no? Tú no eres la misma persona que has sido y probablemente no serás la misma persona que volverá a pasar, ¿no? Entonces, es una oportunidad para reconocerte de nuevo, ¿no? Esto, Gonzalo, perdóname, como decía Estefanía, cómo te relacionas con las cosas que te importan, ¿no? Entonces, de repente te puede importar el gimnasio porque quieres tener el cuerpo más fit, y eso puede ser tan importante para ti que
joder, que ocupa mucho de tu vida, ¿no? Entrevistábamos a Ingrid Pino, que es amiga de Estefanía, que era corredora, 10 veces campeona de España, y correr era lo que más le importaba. Y de repente, después de una lesión y mucha frustración, cambia. Lo que más me importa es competir por compartir. Y de repente crea comunidades para correr y tal, y transicionó dentro de la misma disciplina que era correr, transicionó una con otra. Y a mí con el fútbol, yo lo tuve que dejar porque ya los dolores de rodilla eran insoportables, me despertaba por la noche todos los días y, y de repente transicioné el fútbol a otra cosa, siendo el mismo fútbol. Oye, pues ahora en lugar de jugar, me alimenta el conocer los comportamientos de las personas y cambia totalmente, ¿no? La disciplina es la misma, pero cambias porque te importa. Estoy de acuerdo. Me ha gustado mucho lo que ha comentado Estefanía porque no lo había pensado así. Después de haberlo leído, tienes que romperte un poquito para crecer. O sea, tienes que bajar de donde estés para coger impulso y volver a chutarte para arriba y sobrepasar donde estabas antes. Me ha gustado, no lo había pensado así. Ahora ya no se me va a olvidar, ya con la analogía del gimnasio y romper las Lo fibras y pases todo. mal, dirás. Cada vez que esté en el gimnasio me acordaré Y de de esto. hecho, en el gimnasio, precisamente es como haces músculo, ¿no? Rompes fibras para que se regeneren. Pues esto es la vida, para todo. Eso es. Me gusta mucho la analogía. Crecer no es olvidar. Esto lo decís en el libro. A mí me chocó mucho. Así. Por lo tanto, ¿creéis que superamos o asumimos las experiencias, los archivos o las memorias del pasado? Yo creo, una vez que tú superas el ciclo, como hemos dicho, ¿no? También tienes esas reversas y que te puedes quedar enganchado y autoengañarte pensando que has superado el ciclo, ¿no? Por unir un poco todos los conceptos, porque al final hay mucha gente también que se autoengaña y piensa que un ciclo está cerrado y no lo está. Pero si realmente sí, que al final un ciclo, como yo lo entiendo, se cierra cuando deja de movilizarte emocionalmente, o sea, dejas de sentir, o sea, es ni para bien ni para mal, o sea, de repente deja de importarte. Por eso hablamos mucho que es cómo te relacionas con todo aquello que te importa. Eh, Creo que sí que hay una parte, o a mí al menos me gusta pensar, que sí que archivas ese ciclo en tu vida, ¿no? Y de hecho en el libro contamos, a mí es que es una idea que me voló la cabeza cuando ya me gusta mucho el vino y visito muchas bodegas. Y en varias de ellas hay una parte de la bodega que es el cementerio. Y yo la primera vez que escuché este concepto digo, no estoy entendiendo nada, ¿no? Y al final es una parte de la bodega donde pues las añadas más preciadas, los vinos más antiguos, pues eso, va saliendo que es especial, pues lo dejan ahí. Pues en muchas bodegas tienen incluso la primera cosecha del primer vino que hizo, ¿no? Y lo abren pues en celebraciones, en festejos, ¿no? O simplemente un poco pues para hacer pues vinos experimentales. Y lo hemos querido como trasladar al libro porque al final creo que es una analogía muy bonita con todas las personas, las cosas que han significado algo en tu vida, que ya no forman parte de ella por lo que sea, pero que siguen estando en ese cementerio de ciclos interior, ¿no? Y que al final, pues de vez en cuando, pues te puedes pasar ahí, ¿no? Ir sacando el polvo a las botellas del pasado, ¿no? Y que es algo bonito. Yo lo siento y es muy bonito que lo sacas, decimos que sacas el vino, lo desempolvas, pero lo vuelves a dejar, tal. Está fenomenal Estefanía, pero a mí no me metas en eso. O sea, eso es una cosa tuya, me parece bonito. Eres gallega, tienes morriña, y está fenomenal. Mis ciclos, cuando salen de mí, yo lo que ponemos, lo que ponemos ahí es como el constructor que pasa al lado de una urbanización. Ah, esta la hice yo y tal. Pues siga por la siguiente, está pensando en la siguiente. Yo, la bodega esa está cerrada, no me he pasado nunca por ella, ¿no? Hay Entonces, diferentes son, tipos de persona en el sí, mundo. sí, son formas. Y metimos un tercero que es la gente que hace la autopsia, ¿no? Que termina algo que le importa y dice, oye, ¿cómo me importó? ¿Por qué me importó tal? Para sacar, que es como el punto en común, ¿no? Para sacar emoción, que estaría más cerca de Estefanía, o aprendizaje, que estaría más cerca de mí, ¿no?
Es interesante entender cómo te relacionas con el pasado. Lo has preguntado varias veces, me imagino que será algo que tienes por ahí en la cabeza, pero, pero efectivamente es un tema de que te ate lo que tú quieras que. Bueno, perdóname, Estefanía, es un tema no de controlar, sino gestionar. Está, El Bien, está muy bien. aprendizaje. bien dicho. Iba a decir yo si os iba a preguntar algo, pero... Ah, sí, perdón. Has dicho, Eduardo, que tú a la bodega, al cementerio, no... que hay veces que me gusta mucho tener el cementerio para en los momentos en los que no me estoy encontrando, volver, para, como hemos dicho antes, volver al cementerio para impulsarme, para superar ese momento o volverme a encontrar con mi identidad. Entonces, si me podéis definir lo que es para vosotros la identidad, porque sé que lo comentáis, la identidad, el ser y la esencia. Si creéis que hay diferencia entre estos términos o cómo los definís. Bueno, ay, ¿qué has dicho? Pues muy bien. Volver a tal para ver tus raíces y tal. Solo decirte una cosa. Yo he donado mi cuerpo no solo a la ciencia, sino a la educación también. O sea, esa piscina es formol donde los estudiantes de medicina sacan de repente una tibia, pues esa será la mía. O sea, para que te hagas una idea, mi relación con los cementerios, o sea, que me da absolutamente igual. Esto es muy bonito para mí porque cuando tienes un hijo, mi hijo tiene 19, tiene tu edad, macho, casi un poco menos. Y cuando estás escribiendo un libro, comentaba cosas con él y tal, Estefanía conoce a Álvaro, y que de repente te aporte para el libro joder, para mí es algo que me lo lleva, ni siquiera está muy explicitado. Para mí es la leche. Y él estudia física, por lo tanto, salido toda la filosofía. La metafísica, cuando ordenaron todo el conocimiento de Aristóteles, creo que era físico, dijeron, oye, todo esto que no es física, pero sin ella no lo entiendes, pues lo vamos a llamar metafísica. Y por eso hay, en realidad, la relación es directa entre la filosofía y la física es fundamental. Y entonces él ha leído mucho, ¿no? A los 18 se había leído todo Kant, o sea, es un loco de la lectura y de la filosofía. Y nos explicó que para los metafísicos el ser, la esencia y el El objeto, concepto creo que es... concepto, eso es, son cosas distintas. Para ellos, la semilla, el árbol y el fruto son cosas distintas. Semilla, árbol, fruto. Para los dialécticos, son estados de la misma esencia. A tu pregunta de qué es la esencia, la semilla es un estado de la esencia, el árbol es un estado de la esencia, el fruto es un estado de la esencia. Que puedas descubrir cuál es tu esencia es algo que debatiremos porque creo que los tres tendremos puntos de vista distintos y es capaz de encontrar tu esencia o no. Dándome igual eso, si eres capaz o no, sí que es verdad que tienes que intentar entender eh, eso, en qué estado estás, que tú, que el Gonzalo ahora mismo, educado, intelectual, tal, es el mismo que el hijo puta que se liga a una chica y no la llama al día siguiente porque se ha aburrido de ella. Entonces, son el mismo, que perdona si he acertado, No hagas esto, no. son, son el mismo, son la misma esencia, pero en diferentes estados. Aceptar que tienes diferentes estados, que comprendiéndolos todos podrás entender mejor tu esencia, pero si hay algunos que dices, ese no era yo, no vas a descubrir tu verdadera esencia, es un error. O sea, cogerlo todo, no coger solo lo bueno y Si lo te has pillo, hecho, entiendo. está dentro de ti, entiéndelo, es un estado de tu esencia. Y si Totalmente. no, De hecho, yo creo no que sé. siempre hablan el monstruito que todos llevamos dentro, ¿no? Es algo como muy, ¿no? Dicho, ¿no? Por la sociedad. Pero al final el ángel bueno, ¿no? Y el ángel malo, ¿no? Muchas veces como no hacer tanto caso
a la voz interior que quizá en ese momento, ¿no? te está impulsando a decir una palabra que sabes que te vas a repetir, ¿no? Es ese monstruito cuando te enfadas, pero es inherente. Y antes que hablábamos un poco de la autosuficiencia, ¿no? Del autoengaño, también el concepto del auto. Yo sí que pienso que al final tú eres muchos yoes, ¿no? Tú puedes ser muy bueno, muy malo, muy regular, aquí bien, aquí mal, y al final es un conjunto de tú expuesto a un factor. Cuanto más estresante sea el factor, pues más extremo también va a ser, ¿no? tu característica. Y cuando es malo y te sale mal o te comportas de alguna manera que no estás orgulloso, pues al final es el autoperdón, ¿no? Y también entenderte y decir, "Vale, la próxima vez pues intentaré no ponerme así, ¿no?". Pero yo estoy muy de acuerdo con la segunda, ¿no? Con la que comentabas de que para mí fruto, árbol, es lo mismo, al final es la misma esencia expresada de diferentes maneras. Pero bueno, no sé, supongo que también la otra interpretación, pues supongo que hay gente que también la compartirá. Pero para mí sí que es lo mismo. O sea, al final eres tú y depende de qué contexto, pues te vas a exponer de una manera u otra. Sí, de hecho, por ejemplo, muchas veces se ve mal cuando una misma persona con diferente gente se comporta de manera diferente. O pues ahora los influencers, ¿no? Que se les achaca mucho. Es que fuera cambia mucho, ¿no? Y parece que es como que se están poniendo una máscara y que están actuando. Al final, todos nosotros tenemos una máscara cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Obviamente hay gente con la que estás más cómodo y eres más tú o crees que eres más tú, porque tampoco nunca lo sabrás al 100%, pero, pero Y no, creo que y no igual. eres tú, eres tú en las dos circunstancias. Sí. Estuve en Mariano Sigman, en Baikal, tiene unas charlas muy interesantes. Era él, que es neurocientífico, había un pedagogo y estaba Chamorro, que es el que monta, es un inversor, vamos. Y hablaban, era tu voz interior, sin llevarlo a ningún sitio. Y derivó la conversación a es ese registro en el que estás cómodo. Entonces hay gente que tiene su voz interior, se suena bien, digamos, igual en cualquier circunstancia, ¿no? Y es cuando dices, es el mismo en todos lados. Pero hay gente que no, hay gente que tiene la voz que le hace estar bien con los amigos en un sitio y voz que le hace estar bien con desconocidos en otro. Entonces, encontrar tu voz o tus voces, a mí es una cosa que me encantó y me hace entender mucho mejor el mundo. Él decía que su hijo, cuando se peleaban, son argentinos, ¿no? Y dice que nos hemos descubierto en el andaluz una voz que nos permite hablar las cosas difíciles. Entonces, cuando tienen que hablar algo difícil, en acento andaluz, porque es imposible enfadarte en andaluz, ¿no? Entonces, me parece muy bonito. Yo abrazo, y desde el libro y en las conversaciones con Estefanía, abrazo lo que dices tú de la no necesidad de ser igual, porque puedes ser adaptativo, puedes ser generoso con la gente en la que estás y entonces te adaptas a los diferentes espacios y tu esencia no eres diferente, es que sencillamente intentas ser generoso en todos los ambientes en los que estás. Es un buen melón. El Es un- libro, la verdad es que te desarrolla conversaciones súper interesantes. Sí, 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 sí. Ya me la voy a apuntar en una libreta y cuando estoy con los amigos tomando una cerveza, cuando no sepamos de qué hablar, que se queda la mesa callada, empiezo, oye, ¿y vosotros? Cuál es tu yo de verdad? ¿Quién crees que eres tú? Y empiezo ahí a filosofar. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Qué bueno, qué bueno. Pues vamos a, vamos a movernos al bienestar. Creo que es así la última parte del libro, me parece. ¿Qué es para vosotros el? Porque sé que es un concepto que visto de muchas maneras, puesto de muchas maneras, que sé que vosotros eh, es bienestar. Bienestar se escribe todo junto y el libro está escrito separado por un guión. Entonces quiero que me lo expliquéis. ¿Qué es para vosotros? Para mí bienestar es estar bien, ¿no? En este momento con todas las circunstancias que tengas. O sea, no es una felicidad absoluta, como la gente muchas veces no habla del concepto de bienestar, ¿no? Al final es ahora mismo estoy bien y que estoy bien no significa que todo sea perfecto, ni que todo tenga que estar, ¿no? Bajo mis gustos, ¿no? Al final puedes estar en un momento malo y estar en bienestar, porque sabes por qué estás ahí, sabes cómo salir,
tienes las herramientas, tienes, ¿no? cierto apoyo, tienes autosuficiencia, ¿no? Como decía Eduardo, que también es muy importante. Entonces, para mí es como, vale, sí, es una radiografía de en este momento pues estoy bien. No De sé, hecho, Eduardo, ¿cómo lo ves? en francés, en alemán y en inglés, ich bin, I am, es indistinto para ser y estar, ¿no? Nosotros que diferenciamos el ser y estar, hemos puesto la palabra bienestar, no bien ser, porque Ujú. no se puede estar bien todo el rato. Entonces, por eso es bienestar, no bien ser. Entonces, como llegamos a lo que ha dicho Estefanía, desde la premisa de no es en todo momento. Y luego ya está la capa de encima que hemos hablado ya bastante hoy, de que, oye, que aunque sea una situación incómoda, puedes estar bien. Posible, es posible mantener el bienestar incluso cuando la vida no es estable, cuando hay incertidumbre y qué haría falta para lograrlo. Yo creo que sí, que obviamente es factible, ¿no? Estar en bienestar aunque la vida te ponga retos, precisamente por lo que comentábamos de que al final el bienestar es estar bien en este momento y probablemente yo creo que nadie en el mundo hay un momento donde todo esté perfecto a su antojo. Pero eso no significa que tengamos que estar condenados al sufrimiento extremo, ¿no? Al final tú tienes que saber, vale, qué tengo en mi vida, qué cosas no me gustan, de las que no me gustan, cuáles puedo cambiar, cuáles no puedo. El otro día incluso fui a una conferencia y hablaba de las tipologías de problemas, ¿no? Que hay problemas pues del primer mundo, ¿no? Hay problemas pues de vida que tienes que aceptar, de una enfermedad crónica, una muerte de un familiar. Entonces, siempre todos nosotros hay cosas que nos gustaría tener mejorables y si se puede mejorar, haz algo, pero eso que no te quite el estar en bienestar. No sé. El que la compañía de Jesús, no sé si os he hablado de la compañía de Jesús, a mí me han, de todo, es que han sido, de verdad que ha sido intelectualmente un ejercicio bestial para entender. Me enseñaron la diferencia entre agradecimiento y gratitud. Agradecimiento es reactivo a algo que te han dado y entonces tú proyectas ese agradecimiento puntualmente como reacción a algo que te han dado. La gratitud es un estado permanente en el que no necesitas, que va linkado un poco con lo que hemos dicho, no necesitas y sencillamente cualquier cosa que te viene la recoges con gozo, con gratitud. Entonces es importante, no es imposible estar en estado de gratitud permanente, pero activarla es interesante. Todo esto del bienestar, de la felicidad, todos estos palabras al final son estados momentáneos en los que tienes que gestionar, por utilizar la palabra, y ver dónde están. Y luego hay mucha confusión. Hablamos también de esa madre que está con un niño que está así, está jugando, no sé qué, y dice, mira, mira, mira qué feliz es. Mire, señora, el niño no está feliz, el niño está excitado. Entonces no confundamos la felicidad con la excitación. O sea, no es un estado de bienestar, es un estado alterado. Entonces, reconocer también los matices en los estados es importante. De acuerdo. Dependería del marco mental que tengas. Lo que, a lo que os estáis refiriendo. Sí, sí. Sí, 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 sí. Aquí, Estefanía, a Gonzalo le ha venido a la cabeza algo de lo que está viendo en la universidad y que apúntatelo porque quiero que me lo compartas Sí, la sí, sí, próxima sí. vez. Viene de clase, lo del marco viene Se te de ha clase. visto, se te ha visto por todos lados. No se puede ser tan apuntado. No, vale. Ay. Os quiero preguntar, para ir acabando, sobre la esencia. Lo hemos toqueteado entre pregunta y pregunta durante la entrevista. Esto a mí ahora mismo me interesa una barbaridad, porque yo creo que mm, hay mucha gente que está perdida y el encontrarse, yo creo que el encontrarse, el saber quién eres, o por lo menos tener una idea, no te digo tener la respuesta absoluta, menos cuando tienes 20 años, esto se va construyendo, lo tengo clarísimo. Os quiero preguntar, el libro va de comprender.
el libro, el mapa emocional que habéis escrito vos. Entiendo que va para comprender, como dice Marian Rojas, comprender es aliviar, o sea que comprender alivia muchos problemas. Quiero preguntar, ¿cómo podemos llegar a comprender quiénes somos, dónde estamos y qué nos mueve como seres humanos? Sé que no hay una definición concreta. Y ahí tú tienes fe, con lo cual crees en el alma. Entonces, crees que hay un alma, con lo cual, si tú quieres conocerte, encontrar esa esencia, crees que la esencia existe. Para mí, que no lo sé, o sea, se llama apático, he descubierto en todas estas disquisiciones que no es agnóstico ni, no, es apático, es que no me importa si la hay o no la hay. Yo creo que te vas construyendo, que tu esencia no existe, sino que la vas construyendo. Y buscar la esencia es una forma muy bonita para mí de construirte. Pero creo que no llegas al destino porque lo vas transformando. O sea, lo vas siguiendo, pero según vas tomando conciencia de cosas, te lo vas alejando, ¿no? Esa es una percepción. Y hay una teoría filosófica que dice que somos sujetos no referenciados, que eh, tienes, en la Edad Media era muy fácil. Soy Eduardo Lazcano de los Lazcano de Guipúzcoa, por Dios y por la patria. Entonces tienes como la familia, el territorio y la religión era lo que te referenciaba, ¿no? Entonces, según esta teoría, ahora tienes 100.000, claro, tienes el país, la provincia, el barrio, tal, tienes el fútbol, tienes la música, o sea, tienes tantas cosas que te referencian, de tal forma que si te acercas demasiado, dejas de ser tú. Y si te alejas demasiado, dejas de ser eso. Entonces, es un equilibrio inestable donde además vas tirando, ¿no? La política, pues quiere que nos entreguemos. No pienses mucho, que ya me ocupo yo de pensar por ti. El fútbol, que no deja ser el circo, tiene la misma función que el circo en Roma, es lo mismo. Yo soy de los que no veía partidos del Madrid porque es que no me apetecía ver que se humillasen ante el Barça y tal, y lo sufría. Y de repente ahora me agrada ver un partido de Luis Enrique. Entonces te vas alejando y tal. Entonces, entender esto es lo que para mí no te definirá tu esencia, pero te va tomando percepción de en este momento a qué te estás referenciando y a qué no. Sí, o sea, al final es una expresión, ¿no? Porque tú estás hablando mucho de referencias a nivel de gusto, pues qué música te gusta, dónde vives, tal, todo eso. Es una expresión para la sociedad o para, ¿no? para el mundo de quien tú eres. Pero quizá también esencia es algo como incluso más profundo. Yo lo uno mucho al propósito, pero es que claro, es una pregunta tan abstracta. No sé si alma en el concepto como religioso, pero sí que para mí es como esa parte de quién eres tú cuando te quitas todas como esas capas, quién eres tú de verdad. Pero sí que creo que es muy difícil llegar a la esencia más pura. O sea, es como lo que antes hablábamos del autoengaño. Al final es muy complicado llegar a conocerte del todo, porque aparte todo lo que va cambiando en tu entorno también te va modificando, ¿no? De hecho, en el libro hablábamos como una persona nunca pasa dos veces por el mismo río porque el agua del río no es la misma y la persona tampoco. Entonces, no sé, yo creo que esencia es como la suma entre la parte también de transmisión, al que se habla muy poco, pero toda la parte de tus padres, tus abuelos, toda esa parte de lo que ellos son, lo que ellos anhelaban, expectativas de vida, tú naces y ya naces con una transmisión generacional de lo que tus padres esperan de ti, lo que la sociedad espera de ti. Entonces hay una parte que eso ya te medio modifica tu esencia. Luego hay una parte natural, obviamente, de tus genes, de tu epigenética, de cómo, de lo que te gusta, de lo que no te gusta, de lo que se te da bien. Y luego hay la parte más del contexto que hablamos, ¿no? Que al final gente mm, cuando se va sometiendo a diferentes situaciones, pues también va cambiando muchas veces pues para encajar, ¿no? Su esencia, sin serlo, pero necesita de alguna manera aparentar y ese el aparentar durante mucho tiempo, pues también acaba modificando. Y creo que lo decías tú antes, ¿no? También la importancia un poco que tiene pues la familia también en ti, ¿no? Y en ese límite o ese exceso donde lo pones. Por ejemplo, pues Eduardo si es autónomo, pues Álvaro crece viendo eso, ¿no? Está el tema de el tener un sueldo fijo y esa necesidad de tener un salario,
pues ha crecido viendo a su padre en los últimos pues 6, 7 años, ya no lo sé, pues con esa referencia. En cambio, si vives en una familia que son súper funcionarios, que para ellos la seguridad del sueldo es súper importante, pues quizá forma parte un poco de lo que tú necesitas, de lo que tú quieres, y para ti esa parte también forma muy parte de tu esencia, ¿no? La seguridad no te influye en Y eso. hay un tema en la pregunta. Estefanía pone la bondad, la belleza, tal. Es una reflexión pragmática. Hablas de qué te mueven. Sí. Es para mí fundamental el entender lo que mueve a la persona que tienes delante. O sea, Ujú. el entender esencialmente qué es lo que le mueve. Digo esencialmente, no que sea su esencia, pero sí entender qué es lo que de raíz le mueve. Y en el trabajo, bueno, espero que no voy a dar nombres y tal, espero que pase tal. Tenía a dos personas que eran, vamos a llamarlo ambiciosas. Por, Por poner un término bueno. por tener un término bueno, por no poner trepas o por no poner cualquier otro término. Entonces, las observaba y decía, les encantaba el crecer, crecer, tal, no sé qué. Un día comprendí lo que les movía y les movía algo distinto a los dos, siendo lo mismo. Uno quería tener poder por el prestigio, por el postureo, por la proyección, y otro era por tener el control, era hipercontrolador. Entonces, si era el jefe, controlaba todo. Tal. Y entonces los leí rápido y cada vez que llevaba una reunión con el sujeto uno, era igual a mí, ¿vale? Entonces nos sentábamos en reuniones con proveedores, proyectos con mucha gente y yo llegaba cuando había... Bueno, una cosa, todo esto lo hablamos y tal, pero el que va a poner, para estar coordinados, el que va a tener la palabra final, que sea él, tal, no sé qué, le daba todo esto y luego como él lo único que quería era el ser la proyección esa de que es el que manda, luego hacías lo que querías. Como decía San Ignacio, entrar con la suya para salirte con la tuya. Y luego al otro lo que hacía era hiperinformado, lo enterraba en información. Entonces él se perdía la estrategia, se perdía los porqués de las cosas, pero estaba tranquilo porque estaba enterrado en la información y tenía la sensación de que controlaba todo. Entonces, creo que la segunda parte de la pregunta que estaba como idea pasada, ¿qué te mueve? Esencial. Quien comprende el mundo, quien comprende a las personas, comprende el mundo. Y comprender lo que mueve a las personas te hace comprender lo que mueve el mundo. Supongo que conocéis a Fernando de la Rosa. Él lo Sí. decía mucho, que hay que saber, si tú sabes los incentivos de las personas, eres capaz de mover mucha maleza. O sea que Esto si lo das, aunque sea dentro de unos años, si en la formación tienes alguna asignatura que sea sobre incentivos, por favor, necesito todo lo que me puedas dar de eso, porque es determinante. Es te puedo dar determinante. ya cosas. Los incentivos están súper metidos en las clases. Eso te lo pondré en el documento, no te preocupes. Habéis hablado, bueno, la conversación ahora de esta pregunta yo creo que ha ido un poco, ha sonado mucho lo que la sociedad espera de uno, o lo que es normal en la sociedad. Según qué criterios se decide si algo es normal o no. ¿Y creéis que es posible ser normal en todo? ¿Hace falta ser normal en todo? O sea, obviamente no hace falta ser normal en todo. O sea, esto yo creo que estamos aquí muy, muy alineados. Al final, la normalidad no deja de ser una referencia social ante algo en concreto. La normalidad es, pues, igual tener una familia, vivir en una casa determinada, tener un trabajo estable, tener un coche X, ¿no? Al final hay como muchas cosas que convertimos en normalidad porque nos lo dicen o porque lo vemos en muchas películas o lo leemos en libros. Pero al final la normalidad es responsabilidad de todos. Todos nosotros somos partícipes de hacer una cosa normal o no, ¿no? Y de hecho, en el libro hay una frase de Emilia Pardo Bazán, ¿no? Que es una escritora gallega y demás, que en uno de sus libros, ¿no? Era de gastronomía culinaria, toda la parte así, y decía, lo que hoy consideramos tradicional es lo que en el pasado superó los prejuicios. Lo que hoy consideramos patrimonio gastronómico, sí, exacto.
hace años no existía, ¿no? O sea, todos decimos, no, la patata, la tortilla española, no, esa patata es que no era de aquí. Entonces, como que muchas veces yo creo que la normalidad nos sentimos muy culpables cuando no entramos en un canon de lo que es normal. Incluso miramos al diferente de malas maneras, muchas veces de, uy, qué raro este, o uy, esto por qué, ¿no? En vez de mirarlo desde la perspectiva de, ¿y qué puedo aprender de ese camino inexplorado? En el libro, cada uno de los dos tenemos una frase. Eduardo ha dicho la suya, ¿no? Que era quien comprende a las personas comprende el mundo, ¿no? Y es una frase que le lleva acompañando muchos años. Y yo a medida que hacíamos el libro, ¿no? Un día le digo, yo creo que explorar, ¿no? Es una de las maneras más puras de amar la vida. Y explorar para mí significa transitar caminos inexplorados y, por tanto, no normales, porque al final la normalidad no deja de ser una aceptación colectiva de algo. Y yo estoy bastante en contra, ¿no? de la palabra normalidad porque muchas veces es lo que es más frecuente, lo que es más común. Esto sí quizá lo puedo aceptar, ¿no? Es más común pues vivir en tal sitio o es más común de tal manera. Pero cuando metes la normalidad, hay un juicio ahí que creo que no ayuda a la persona y a la sociedad a evolucionar. Un poco, además, siempre la normalidad es impuesta, la normalidad no es la norma, no es un análisis de los comportamientos, la normalidad es algo que alguien siempre, es la política, te lo impone, ¿no? ¿Por qué 200 de colesterol es malo? ¿Por qué? Si antes era 400, no había que vender medicamentos en un momento dado. Entonces, esas normalidades casi siempre son impuestas y son forzadas. Cuando montamos la casa, hace 25 años, dijimos, venga, la mesa del centro y tal. Y entonces estuvimos dándole vueltas, esta mesa, esta tal, algo nos gusta, mirando revistas, tiendas, tal. Y al final dijimos, ¿por qué no la compramos cuando la necesitemos? Y así sabremos cuál es la mesa mejor. Y han pasado 25 años y es que no la hemos necesitado. Y en mi salón no hay una mesa en el centro. Entonces, ¿es anormal? No lo sé, a mí me encanta ser raro. Me encanta ser raro, no lo busco, me encanta también cumplir las normas, me encanta la educación, me encanta la disciplina social, me encantan el no hacer daño, ¿no? Esto me lo enseñó mi madre, ¿no? Tus derechos terminan donde empiezan los de los demás, ¿no? Hay gente que piensa lo contrario, yo me rico en eso. Dentro de eso, dentro de esa convivencia, viva la normalidad. La gente rara, los artistas, la gente atormentada, ¿no? O sea, viva la normalidad. A ver, al final, los supuestos artistas raros o que decimos que tienen un... A ver, no vamos a mentir que algún loco hay, pero precisamente la gente que los ve son locos porque no son como ellos. O sea, la normalidad, al fin y al cabo, habéis empezado a hablar y me he quedado con una definición. La normalidad son los estereotipos que creamos como sociedad. Pues, Es los bueno, estigmas. de hecho, esa locura real que dices muchas veces desarrolla a gente muy relevante porque la propia locura le desencaja de esa visión. Para mí no hay talento sin tormento. Cualquier persona, he conocido muchísimos deportistas, he conocido cantantes, o cocineros he conocido, y todos tienen un tormento dentro que para mí cuando dicen, no, es que tiene que tranquilizarse con esto, yo pues lo matas, te cargas el talento. Está muy bien tener un determinado grado de tormento, porque vivir en los límites es para que muchas cosas de tu vida estén dentro de los límites, pero otras, sácalo, vive la vida. Hay que estar un poco loco. Eso me lo han dicho alguna vez. Al final los genios siempre están un poco locos o un poco Sí, más locos de más. Pero es que es así, es que es así, total. es que si no te sales del límite, si no sales de la zona de confort, si no sales de lo que está establecido por la sociedad, no hay contraste, no hay diferencia. Mira, fíjate, porque no, esto es una observación que estoy en curso, pero fíjate, siempre cuando veas a alguien muy creativo, para mí un artista es una vuelta de tuerca. Un artista muchas veces es un loco que salen cosas, no se sabe de dónde, de sus demonios, tal. Pero gente creativa que conecta cosas rápido, tal, no sé qué, eh,
casi siempre son gente muy disciplinada, con las normas, con el no sé qué. Y es porque tú, si tienes todo el mundo respeta las normas y hay unas normas, puedes hacer algo diferente a las normas. Si no existen normas, no tienes valor, ¿no? Entonces, siempre en alguna disciplina son muy ordenados o muy disciplinados para poder saltártelo, ¿no? Que creo que es la magia, ¿no? De la vida. Y lo que dices tú, el contraste, hacer el contraste, ¿no? Y si esto fuese diferente, Estoy de acuerdo. Si es que si no, no se identifica. Os digo una cosa. Tengo muchísimas más preguntas. Seguiría hablando de esto. Me tiraría todo el día porque me flipan las pedradas. Pero el que vea el vídeo va a decir 1 hora y 25. Hasta el final no llego. Os edita, digo una edita, cosa. edita. Muchísimas gracias. No, no, editar no. Todo se queda. Esto todo es bueno para que quien lo quiera escuchar. Muchísimas gracias a los dos por esto. Lo he dicho ya en el principio, es un honor, es un privilegio escuchar lo que tenéis que decir, aprender de lo que tenéis que decir y de ahí crecer y saber, saber navegar esta montaña rusa que vivimos todos, ¿no? Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias a ti y sigue así, macho. Muchísimas gracias. Te voy a seguir la pista, ¿eh? ¿Verdad, Estefanía? Sí, muchísimas gracias y ha sido un placer. Muchas gracias.